En la izquierda lo detestan, en la derecha también. Bajita la mano del han dicho, las feministas que es un misógino, las buenas conciencias que es un pornógrafo, los progres que es un reaccionario. Que el francés Michel Houellebecq es el provocador en jefe de la literatura contemporánea me parece que está más allá de cualquier discusión. Hoy, de alguna manera, vamos a tratar de arrojar un poco de luz, de dilucidar algunas de las claves fundamentales del autor francés a través de su muy polémica y quizá la más famosa de sus novelas, Las partículas elementales. Decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Hoy vamos a tener un video espectacular porque vamos a hablar de este libro escandaloso, polémico, sin duda un título imperdible, insoslayable para cualquier lector que quiera estar en contacto con algo de la mejor literatura que se está haciendo hoy día. Y por otra parte, porque los que ya conocen este canal saben que es un libro fundamental para mí. A Houellebecq en general, pero en particular a las partículas elementales le debo muchísimo en cuanto a mi educación sentimental, en cuanto a muchas cuestiones que me han prefigurado como persona. Entonces me siento genuinamente muy emocionado, muy contento, orgasmeado de poder hablar hoy, al fin, de las partículas elementales. Saludos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. Hay escritores a los que no empezarías necesariamente a leer por su libro más celebrado o más famoso. Quizá no empezarías a leer a Thomas Pynchon por El arcoíris de la gravedad o a Roberto Bolaño por 2666 por muchas razones. El arcoíris de la gravedad quizá es un libro demasiado hermético o 2666 es de unas dimensiones en un sentido literal, es un tochote de 1100 páginas y en otro sentido como conceptual es de unas dimensiones grandísimas, entonces igual pues empezarías a leer a Pynchon por La subasta del lote 49, que es un libro más cortito, quizá un poquito más asequible, o a Bolaño por Los detectives salvajes, que es un libro entrañable que te gana muy pronto, o por Llamadas telefónicas, que es un formidable libro de cuentos donde está todos los elementos de Bolaño, pero a través de cuentos, que es por supuesto también más aproximable. Pero hay otros autores a los que yo creo que sí te les puedes aproximar a través de su libro más como conocido, ¿no? O sea, si vas a leer a Camus, probablemente vas a empezar, de hecho, es como lo más orgánico de alguna manera empezar por El extranjero, o si vas a leer a Marguerite Yourcenar, pues vas a empezar por Memorias de Adriano, si vas a leer a Paul Auster, pues vas a empezar por la trilogía de Nueva York, en fin. Creo que Houellebecq es como de este segundo grupo de escritores. Me doy cuenta muy recientemente, pero creo que es de este segundo grupo de escritores. A principios de este año, horrendo y asqueroso que nos está tocando vivir, lleno de memes, eso sí es lo único que podemos agradecer, pero terrible por el coronavirus y todo esto en encierro. Eh, a principios de este año platicaba con una suscriptora del canal y una amiga que me decía que tenía ganas de leer a Houellebecq, que había visto que yo lo comentaba en algunos otros videos y que le llamaba la atención. Que probablemente iba a empezar con Serotonina, que es su novela más reciente, y yo en aquel momento recuerdo que le dije que sí me parecía buena idea. Serotonina es un libro que a mí se me indigestó un poco, pero sí terminó siendo una lectura placentera al final del día, o sea que le encontré muchos elementos que me gustaron. Pero hace un par de días que empecé como a pensar este video y las cosas que quería decir aquí,
a la hora de estar reflexionando me di cuenta de que quizá este sí es un libro ideal para empezar a leer Michel Houellebecq, ¿no? Las partículas elementales es una novela donde están todos los elementos estilísticos, todas las obsesiones, las fijaciones de Michel Houellebecq, las cosas de las que le interesa hablar, el tipo de protagonistas que normalmente encarnan sus historias, en fin, está destilado aquí algo que lo caracteriza eh, al autor francés y creo que realmente aparece en toda su obra. Es importante a veces no confundir entre ser repetitivo y reiterativo, ¿no? Repetitivo es el que tiene una connotación más negativa, a mi entender, en este sentido como alguien falto de creatividad que se repite, alguien que a lo mejor encuentra algo que le funciona y decide estancarse en una zona de confort y deja de innovar y no sé. Por otra parte, ser reiterativo es obvio que hay temas que no te los vas a acabar jamás en un libro. Bueno, hay temas que este, desde el principio de la humanidad y hasta el fin de nuestros días se van a seguir abordando y jamás nadie se los va a acabar, ¿no? El paso del tiempo, el pasado, la vejez, el amor, la muerte, el sexo, en fin. Y en ese sentido, Houellebecq yo creo que sí es un autor un poco reiterativo en cuanto a que es un pensador de ideas fijas, o sea, hay cosas puntualmente que le interesan. El punto es que este libro está cool, no solo porque es como probablemente la mejor novela de Houellebecq. Yo creo que hay un consenso, ¿no? Entre los lectores y la crítica de que quizás los dos libros que más gustan de Houellebecq siempre son tanto El mapa y el territorio como Las partículas elementales. Sin embargo, El mapa y el territorio, a pesar de que es el libro con el que ganó el Goncourt, que es este premio súper prestigioso en Francia, que ya se le había escurrido entre los dedos en dos ocasiones anteriores y que es la consolidación absoluta de cualquier autor francés. Sin embargo, lo que no tiene la carta del territorio y lo que sí tiene de sobra las partículas elementales, esta aura de novela de culto, de libro transformador. Eh, Incluso siempre Welbeck lo tiene, pero este todavía pareciera ser más escandaloso, más incendiario. Aunque bueno, hay cosas en el mapa del territorio y todo Welbeck que son muy escandalosas. Pero aparte de que es una obra, las partículas elementales de una calidad muy alta, yo creo que está bien para empezar porque de entrada pues te das cuenta de quién es Welbeck, de cómo es su estilo, de qué le interesa, de qué va su literatura y para pronto que sepas si te gusta y vas a seguir a lo mejor, no solo vas a tener aquí una experiencia cabrona, sino te vas a enganchar con Welbeck para, o sea, toda su obra o que de plano sepas que no te gusta y mejor ponerse a hacer otra cosa porque al final del día la vida es muy corta como para leer literatura que no nos hace vibrar, que no resuena con nosotros. Yo puedo argumentar a lo mejor porque Houellebecq es un autor muy necesario, porque esta es una novela fantástica, pero al final del día hay una subjetividad que siempre va a estar ahí. Si no te gusta algo, qué hueva, o sea, decir, oye, es que a huevo te tiene que gustar Borges, o a huevo te tiene que gustar Tolstoy, o a huevo, no, o sea, si no te gusta, no te gusta y tan, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, ahorita pensándolo, siento que es un libro con el que está bien empezar. Ahora, este libro, ¿por dónde le vamos a entrar el día de hoy? Um, Siento que es un libro que cuenta una historia en apariencia y hacia el final, cuando ya era una novela que estaba yo disfrutando mucho, terminó adquiriendo unas dimensiones muy cabronas porque en esa última parte como que caen de repente algunas piezas del rompecabezas en su sitio y es maravilloso, ¿no? Pero así en un principio podríamos decir que es la historia de dos hombres, de Bruno y de Michelle, eh,
dos hombres que son el producto de su tiempo, que están muy condicionados por el contexto histórico, social, cultural, económico, que son, ahora sí que parafraseando a Ortega y Gasset, son ellos y su circunstancia. La novela, en un sentido como estricto, empieza en 1998, eh, poco después de que cumple 40 años, uno de los protagonistas, o quizá el protagonista principal, que es Michel, que es un hombre de mediana edad, un investigador de biología molecular que está haciendo eh, algunos descubrimientos interesantes en el área de la genética, que es un científico, digamos, que en su medio de cierto prestigio, de respeto, que se avisora que puede estar haciendo o puede estar a las puertas de un descubrimiento trascendental para los años por venir y que sin duda lo va a hacer. Y empezamos un día de 1998 que él decide dejar su trabajo para dedicarse a pensar o dedicarse a un proyecto que no es en el que tenía tantos años trabajando en este centro donde él estuvo investigando en Francia, sino como que quiere ir hacia otro lado. Paralelamente está el personaje de Bruno, que es su hermano, su hermanastro, su medio hermano, para ser más precisos, se llevan creo como 2 años de diferencia. Y Bruno es un poco como la otra cara de la moneda, digamos. Yo creo que a veces la gente destaca mucho como si fueran polos opuestos. Yo no sé si diría polos opuestos, pero sí pudiéramos decir que son dos caras de una misma moneda, que es el hombre contemporáneo, o incluso hay gente que yo no creo que eso le reste, pero pudiera decir, bueno, el hombre blanco, privilegiado, contemporáneo. Eh, y Bruno es un personaje eh, quizá un poco más fácil como de dibujar, porque a mí de repente me costaba, incluso habiendo terminado la primera lectura y habiendo ya disfrutado mucho las partículas elementales, Michelle era un personaje como un poco inasible, como que no terminaba de ver todo lo que hay en él. Y todavía hasta muy recientemente, o sea, con relecturas, le sigo encontrando cosas que de repente son verdaderos hallazgos, que digo, ok, no entendía esto antes o no lo había visto de esta manera, ¿no? Y no es que Bruno sea menos que eso, pero sin duda es mucho más. Es un hombre muy atormentado, ¿no? Porque toda su vida ha tenido muchos problemas con su autoestima, con su relación en particular con las mujeres desde siempre, que se remonta hasta la relación de la madre, que también es fundamental con Michelle, pero ahorita vamos a eso, pero la relación primigenia con la madre, luego en su adolescencia, o sea, estos primeros como amorcillos, siempre son bien complicados, y luego ya cuando llega a la edad adulta, pues es un tipo con una imposibilidad a veces para comunicarse emocionalmente, por ejemplo, con el hijo, porque él es un hombre divorciado, pero tiene un hijo, o por ejemplo, de entablar como relaciones asertivas, saludables con las mujeres, de vivir su erotismo y su sexualidad de manera sana, porque es un tipo con unas desviaciones, no sé si decir desviaciones sexuales, pero digamos, es muy tormentoso la manera en cómo no puede conciliar sus pulsiones sexuales que ahí están y las personas las tenemos, pero pueden estar encausadas de una manera, por decirlo, virtuosa, que sean fuente como de placer, de goce, de disfrute, y pueden, como en el caso de él, estar enfocadas para provocarte constantes frustraciones, constantes dolores de cabeza, constantes problemas. Él es un tipo muy acomplejado porque tiene el pito chico, en sus propias palabras, por su cuerpo, quisiera tener más cabello, o ser más guapo, o estar más fornido. Hay una secuencia donde estando el adolescente va a visitar a la mamá, que la mamá ya es madura
y sin embargo está rodeado por un grupo de hippies muy jóvenes, ¿no? Chavitos a los que se coge y pues es como cougar, ¿no? Ella muy libertina y vive en esta casa con estos hippies y pues como ella tiene dinero pues los trae aquí, ¿no? En la mano. Y hay un momento donde los ve pues chicos fuertes, delgados, bronceados, con el pelo largo, con esta como sexualidad seductora, arrobadora, ve la relación que estos chicos, esta bacanales que tienen ahí en las fiestas y cómo se relacionan los chicos con las chicas y las seducen y se las cogen. Y él quisiera tener eso, quisiera tener las mujeres, quisiera tener acceso al placer sexual, quisiera ser ese seductor, pero de hecho lo dice palabras más, palabras menos, o sea, como nunca voy a poder ser un animal hermoso como ellos, ¿no? En fin, es también un tipo racista, o sea, es muy horrible en muchos niveles. Me gusta, tengo por acá. Me gustaría leerles algunas cosas, porque la verdad es que creo que esto va a complementar el análisis. Por ejemplo, ahorita que hablaba de la imposibilidad de comunicarse con el hijo, tengo acá un momento. Está viviendo el hijo en la casa del papá, vive realmente el chavito con la mamá y de repente en temporada se va con el papá, ¿no? Dice, en realidad aquellas 2 semanas habían sido un calvario, tumbado en el colchón con una botella de Bourbon al alcance de la mano. Bruno escuchaba los ruidos de su hijo, que su hijo hacía en la habitación de al lado. El ruido de la cadena cuando terminaba de orinar, el silbido del mando a distancia, igual que su hermanastro en ese mismo momento y sin saberlo, contemplaba estúpidamente durante horas las tuberías del radiador. Víctor, que es el hijo, dormía en el sofá cama del salón. Veía la televisión 15 horas al día. Por la mañana, cuando Bruno se despertaba, la televisión ya estaba encendida para ver los dibujos animados de la cadena M6. Víctor se ponía auriculares para escucharlos. No era violento, no intentaba ser desagradable, pero él y su padre ya no tenían absolutamente nada que decirse. No. El personaje de la mamá, Jane o Janine, se llama Janine, pues después se cambia el nombre y se pone Jane, como que le suena más cool, más norteamericano, me imagino. Que es como, nunca lo explica el narrador, pero me imagino que esa es la lógica en su cabeza conociéndola. Es una mujer, es un personaje horrible, pero padrísimo. O sea, cumple una función fundamental en el libro, ¿no? No solo porque es la madre de los dos protagonistas, sino porque representa, así como estos son 2 hombres muy arquetípicos de su era, en particular Bruno, particularmente Bruno, mejor dicho, pero también Michelle. Ella es una mujer. Hay un momento donde dice que hay 3 tipos de personas en el mundo, ¿no? Los que, digamos, que están condicionados por su contexto histórico, social, y que no les genera como mayor ruido eso. Viven, mueren y tan. Hay unas personas que, sin embargo, dice que son como más inquietas, ¿no? Que buscan un poco más como la libertad, que son un poco menos conformistas y que a veces como que tienen la sensibilidad para eh, ¿cómo decirlo? Como para detectar o percibir algunos cambios sociales, culturales que apenas quizá están por surgir o se ya están llevando a cabo y se montan en eso, ¿no? Y son como más rebeldes por alguna manera, por decirlo de alguna manera, pero pues bueno, hasta ahí, ¿no? Y hay gente con una trascendencia mucho más grande, por supuesto, o sea, escasísimos, como en el caso de Michelle, del personaje Michelle, que él cumpliría esa función que es como el profeta, es el revolucionario. Son personas que no se conforman con de repente ser inquietos, sino que de verdad van a lograr generar una transformación importantísima, ¿no? Eh, es como comparar, no sé, como decir Lenin o Trotsky, ¿no? Que de repente una cosa es la teoría, ¿no? De
la lucha de clases y el marxismo, leninismo, digamos, de despacho, ¿no? Y de teoría, y otra cosa es hacer la revolución rusa, ¿no? La revolución bolchevique, de verdad meterse al campo y ensuciarse las botas y de verdad generar un cambio transformador para bien o para mal. Michelle es de este tipo, Janine es como de estos rebeldes que de repente surgen, buscan como liberarse de las ataduras de su época. Y en este sentido, regresando a Jane, ella es hija de una pareja, el papá es un agrónomo, ingeniero, algo así, ¿no? Gente surgida a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Europa, que de repente en base a su talento y a su esfuerzo y a su tesón, logran consolidar una posición económica importante, pero siguen siendo ellos producto todavía cultura con ciertos valores, con cierta inclinación más por la familia tradicional, por la religión, por este tipo de cosas, ¿no? Y a Jane le toca ser el privilegio de que va empezando esta época donde de repente viene la liberación feminista, viene muchos movimientos contraculturales, o sea, en particular obviamente en Francia, pues el Mayo francés, ¿no? En el 68, pero en general en todas partes del mundo estaba en ebullición todas estas expresiones, ¿no? De una transformación que iba a ser fundamental para el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Ella va a la universidad, ahí conoce un hombre con el que termina teniendo a su primer hijo, que es Michel, que este hombre también es muy interesante, ¿no? Es un médico que logra intuir como que viene una transformación social en la que cada vez va a ser más importante el individualismo, la primacía de la juventud, de la belleza, de la sexualidad, y en ese sentido logra como intuir que viene una ola y se sube a ella y termina siendo uno de los pioneros, si no es que el pionero, al menos en esta historia, pues obviamente, de la cirugía plástica en Francia, ¿no? Y logra amasar una fortuna importante con eso, ¿no? Con un mercado que de repente pues explota, ¿no? Que ponerse senos, que la rinoplastia, que un montón de cosas y que siguen, pues obviamente hasta nuestro tiempo, ¿no? Eh, pero estos dos personajes, pues de nuevo, no son producto de su tiempo y los hijos probablemente les estorban. Aquí les voy a leer una cosa donde lo explica. Ambos esposos formaban lo que después dio en llamarse una pareja moderna. Janine se quedó embarazada de su marido más bien por descuido. Decidió, sin embargo, tener al niño. Pensaba que la maternidad era una de esas experiencias que una mujer debe vivir. El embarazo, por otra parte, fue bastante agradable y Bruno nació en marzo de 1956. Los fastidiosos cuidados que reclama un niño pequeño pronto les parecieron a la pareja poco compatibles con su idea de libertad personal y en 1958 de común acuerdo mandaron a Bruno con sus abuelos maternos a Argel. En ese momento, Janine estaba embarazada otra vez, en esta ocasión de otro padre, Mark Yersinski. Janine es una mujer en particular con una sexualidad muy acusada y muy, de nuevo, producto de su era, sin todas estas ataduras morales de cómo debería de ser una mujer bajo ciertos, digamos, cánones o ciertos principios morales de la cultura judio-cristiana, ¿no? Y ella es de estas mujeres que se va a liberar de todas estas grilletes, de estas ataduras y va a decidir vivir su vida distinto, ¿no? Bien, mal, bueno, eso es irrelevante, pero sin duda va a alcanzar ciertas, incluso en momentos, ciertos momentos de un libertinaje, bueno, es es que a mí me pasaba como chocante y divertida, ¿no? De repente me caía
mal, pero de repente era como, ok, bien, van y dejan al hijo, a Bruno, con la abuela, ella se embaraza de otro cabrón, de un hombre pues totalmente diferente, ¿no? Más bien un tipo como medio taciturno, solitario, como artista atormentado, es un documentalista, no sé qué, polaco, expatriado, la chingada, ¿no? Que hay un momento donde escribe que era un talento fabuloso, pero que, o sea, como que él no estaba muy interesado ni en la fama, ni en el reconocimiento, sino andaba más como en su rollo, que Godard le dice que colabore con él y lo rechaza y no sé qué, ¿no? Y ese va a terminar siendo el papá de Michelle, pero también el tipo está tan ensimismado en que no puede, obviamente, como hacerse cargo del hijo. La mamá, bueno, anda en la fiesta y en la liberación y en buscar las nuevas experiencias y en perseguir a este movimiento hippie que está surgiendo y, o sea, también el hijo le sobra, entonces el papá agarra y va y lo lleva con la abuela, la mamá de él, y termina yéndose a hacer un documental al Tíbet donde lo desaparecen y se dice siempre que lo mataron los chinos, que siempre desde aquella época pues tenían este conflicto con el Tíbet, que es un territorio ahí medio rebelde, no sé qué, y este tipo pues era como de estos intelectuales que buscaban denunciar, ¿no? La opresión china en el Tíbet, no sé qué, y lo terminan quebrando y desapareciendo, ¿no? Estos chicos crecen con sus abuelas y esto termina condicionando después, por supuesto, su vida, ¿no? Estas primeras experiencias, no solo la ausencia de la madre, que por supuesto, que de nuevo hay muchas ausencias, pero esta ausencia en particular es de una naturaleza, es una ausencia consciente de alguna manera, ¿no? Y la mamá sigue ahí, de hecho, cuando hay un momento donde ellos ya más grandes, en el año 1998, que es cuando empieza la novela, que ellos ya están cuarentones, les hablan de que la mamá andaba todavía allá con los hippies y está en una pinche ciudad, no sé dónde, en las afueras, en un como, casa ahí, en ruinas, donde llegaron a meterse ahí, y ella pues ya muy mayor, todavía anda ahí con unos jovencitos, y ya está a punto de colgar los tenis y van y la confrontan, sobre todo Bruno la confronta de una manera muy cabrona, y vemos cómo, o sea, en él es muy consciente la manera en cómo esta relación es de verdad terrible con ella, ¿no? Pero de verdad de diván. Estos chicos se desarrollan. Michelle desde su juventud demuestra, ¿no? Como esta cosa de ser un tipo muy recluido, muy como en sus ondas, esta relación con Annabelle, que es un personaje entrañable y fantástico, que es una chica que describe guapísima, que dice que es de estas bellezas que paran el tráfico, que quitan el aliento, y que ella de verdad no tiene ojos en el mundo más que por Michelle, ¿no? Y Michelle la quiere de una manera entrañable y bonita, ¿no? Siendo unos chavitos, no sé, de 14, 15 años, y siendo Anabel ya una mujer que, bueno, en chicos y grandes ya despierta una pulsión sexual, terrible, ¿no? Y este güey como que la quiere, pero no sabe aproximarse, o sea, está como siempre en esta distancia emocional perpetua. Esta también termina siendo una condicionante muy importante la muerte de la abuela. Es una cosa ahí, una secuencia muy, muy triste cuando se parte, porque aparte hay este tipo, al final del día en el dolor, yo creo que todos demostramos como un poco de qué estamos hechos, y no lo digo con una connotación ni positiva ni negativa, sino lo que somos, ¿no? Hay personas que sufren, por ejemplo, su duelo de una manera hiper externalizada, otros al contrario, con una intimidad brutal, en fin, y cuando vemos que muere la abuela de Michelle, creo que es un punto que yo no entendí hasta mucho después, porque de nuevo se me hacía como extraño, se me hacía difícil leer a Michelle, genuinamente, ¿no? Y hasta después fue como que me cayeron muchos veintes y decía, claro, por supuesto, ahí está esto, ¿no? O sea, no es un extraterrestre este tipo como una especie de monje científico raro, sino es como un tipo tan humano que... Y por el otro lado, bueno, Bruno, que también está en sus ondas porque lo mandan a un pinche internado donde, bueno, le hacen un bullying terrible, cosa que también lo va a terminar como
llenando de un chingo de mierda, o sea, le pasan puras cosas terribles. No creo yo como en esta cosa de querer justificar a los hombres horribles, ruines, viles, pero sí creo que es importante entender como la dimensión humana, ¿no? De qué nos lleva a ser, qué lleva a un asesino a ser un asesino, qué lleva a un racista a ser un racista, qué lleva a un tipo tan roto de verdad a ser quien es, ¿no? Porque es un tipo hecho mierda por la vida constantemente, incluso cuando ya en su etapa adulta, o sea, parece que al fin va a encontrar el sosiego y la felicidad y la plenitud, porque siendo una mierda se encuentra con una mujer que lo puede mirar con todos sus defectos y le dice, quiero compartir mi vida contigo, ¿no? A pesar de, o sea, todo este quilombo y este desastre que es Bruno. Y de nuevo, la vida te cae encima y te rompe la madre, ¿no? Porque al final del día, bueno, yo creo que cualquiera que haya leído a Welbeck sabe que pues, Welbeck no va a tener como un final feliz, ¿no? Aquí hay una cita que también quisiera leer porque tiene que ver con esto, ¿no? Termina teniendo el libro una salida virtuosísima, pero lo cierto es que los protagonistas, en particular Bruno, Anabel y Christine, terminan hechos mierda por la vida, ¿no? Dice, el humor no nos salva, no sirve prácticamente para nada. Uno puede enfrentarse a los acontecimientos de la vida con humor durante años, a veces muchos años, y en algunos casos puede mantener una actitud humorística casi hasta el final. Pero la vida siempre nos rompe el corazón. Por mucho valor, sangre fría y humor que uno acumule a lo largo de su vida, siempre acaba con el corazón destrozado. Y entonces uno deja de reírse. A fin de cuentas ya solo quedan la soledad, el frío y el silencio. A fin de cuentas solo queda la muerte. Siguiendo esta línea, lo que pasa con Christine, aquí vienen spoilers, yo creo que esto no es, son spoilers que arruinen la historia, sino complementan como este diálogo y esta lectura, pero si no les gustan los spoilers, bueno, pues, porque lo anterior está como ahí, pero estos ya son spoilers como de la parte final, ¿no? Advertidos están. De repente, cuando parece que encuentra la dicha este hombre y que el destino, porque son cosas, de nuevo, que a quién le echas la culpa. Es más, de hecho, acabo de decir una palabra bien pendeja, porque no es la que quería decir. No es el destino, es la vida, el azar, ¿no? O sea, que una mujer en apariencia perfectamente sana de repente se enferme y termine su vida dando un giro de 180 grados para mal. ¿A quién le echas la culpa? Hay cosas que puedes jamás fumar un cigarro en tu vida y de repente te da un efisema pulmonar, que genera metástasis y te mueres, ¿no? En este caso, el problema de ella es un problema como una osteoporosis rara, ¿no? Que termina llevándola a estar en silla de ruedas. Bruno, que es como esta cosa que pasa con el hijo, no tiene como la capacidad de, a pesar de querer esta persona, como bancarla. Y entonces, a pesar de que, o sea, como que no se atreve, ¿no? Como que titubea. Y ese titubeo que probablemente se iba a solucionar si hubieran podido continuar las cosas, probablemente él hubiera de todos modos visto por Christine, porque no era como que él fuera una mierda, de verdad sí estaba enamorado de ella y de verdad sí le importa. Pero este titubeo es suficiente como para que Christine no tenga nada más, a lo cual agarrarse en un momento terrible. Y por eso termina tomando la decisión que termina tomando. Y esa decisión, como consecuencia, termina Bruno, pues quitándole lo único bueno que había tenido y que le quedaba. Y vámonos otra vez para adentro, para el manicomio, ¿no? A estar medicado hasta las cejas porque es la única manera en que va a poder terminar sus días, ¿no? Terrible. De hecho, aquí hay una cita donde explica esto, ¿no? De cuando ya está en este proceso así de descomposición total, ¿no? El 31 de diciembre de 1999 cayó en viernes.
En la clínica de Barrière-le-Buzot, donde Bruno iba a pasar el resto de sus días, hubo una pequeña fiesta que reunió a los enfermeros y al personal a su cargo. Bebieron champán y comieron. Más tarde, Bruno bailó con una enfermera. No era desgraciado, los medicamentos hacían efecto y el deseo había muerto en él. Le gustaban las meriendas, los deportes televisados que veía con los demás antes de sentarse a cenar. Ya no esperaba nada del transcurso de los días y pasó bien la última velada del segundo milenio. En los cementerios del mundo entero, los seres humanos recientemente fallecidos seguían pudriéndose en sus tumbas, transformándose poco a poco en esqueletos. Hay una cosa que no he comentado y ya llegado a este punto creo que es pertinente porque al fin ya puede como tener más sentido. El libro está constituido como de 3 partes o 5, dependiendo cómo se le vea. Abre con un prólogo donde el narrador nos habla de una supuesta transformación metafísica, ¿no es cierto? Entonces, la primera vez que leí yo me parecía una como abstracción ahí rara, la verdad no entendía qué papel jugaba este prólogo. Después empieza la parte de en medio, que es el grueso del libro, el 95% del libro, donde vemos la historia de Bruno y de Michelle. Todo este cuerpo del libro está dividido en 3 partes, parte primera, segunda y tercera, que tienen unos nombres bellísimos aparte. La parte primera es el reino perdido, la parte segunda es momentos extraños y la parte tercera es infinito emocional, que adoro. De repente pues dices, bueno, este es el libro, ¿no? Realmente. Termina el libro cuando desaparece Michelle, después de también el haber tenido su oportunidad de quizá encontrar cierta felicidad con Annabelle y en un momento que también es demoledor emocionalmente en el libro, donde de nuevo el destino, el azar, Dios, la vida, el universo, la Matrix, lo que tú quieras, termina cayéndoles encima, ¿no? Destruyendo lo poco que les quedaba a los dos. Y es, a veces yo creo que la gente se va mucho con esta parte como escandalosa de Welbeck, ¿no? Que sí, misógino, que dice que el Islam es una pendejada, que ataca pues, o sea, no sé, a todos los movimientos así como filosóficos y culturales provenientes del mayo francés para acá. Y poco a veces habla de lo profundamente tierno que puede llegar a ser, la profunda, lo profundamente conmovedor que puede ser. Esas páginas, cuando se enferma Christine, cuando se enferma Anabel, cuando termina en el psiquiátrico Bruno, cuando termina teniendo que irse Michelle a Irlanda, son brutales, son de te ponen en un estado emocional que no me gustaría ni siquiera definir como de tristeza, porque probablemente es una palabra inexacta o suave para definir esto, pero es una sensación que no terminas de sacudirte después de varios años, ¿no? Aparte porque tienes como la necesidad, si te gustó el libro, de regresar y cada cierto tiempo regresas, pero siempre es brutal, es de las cosas más fantásticas y más descolocantes que yo he leído en mi vida, ¿no? Eh, y Michelle termina yendo a Irlanda, termina empezando como una investigación, de nuevo continuando en esta cosa de la biología molecular, y de repente desaparecen unas circunstancias que parecen prever que se suicidó. Parece que ahí va a terminar el libro y entonces viene el epílogo, que es donde de repente adquiere esta dimensión de ciencia ficción, ¿no? Que realmente yo nunca he sido un lector muy asiduo a la ciencia ficción, no porque no me guste, sino por meras circunstancias. A lo mejor yo desde mi desconocimiento, pero pienso en ciencia ficción y pienso en algo más como Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, China Miéville, Asimov, no sé. Y de repente este libro
eh, te das cuenta que es una historia brutal que se inscribe en ese género de una manera originalísima, ¿no? Al final descubrimos que nuestro narrador es una persona que nos está hablando desde un futuro 2071, creo que es algo así, un año así de esos. Y entonces nos damos cuenta de la dimensión histórica y de qué se refería al principio cuando hablaba esta cosa de la mutación metafísica, ¿no? Y se refiere al cristianismo, se refiere a la llegada como de la ciencia moderna y después una tercera. Y la tercera es la que tiene que ver con los descubrimientos de Michel, ¿no? Donde creo que está una premisa dentro de esta historia como de que los seres humanos estamos ya condenados, que hemos llegado a nuestro límite, ¿no? Que en las condiciones de la sociedad contemporánea estamos, ¿cómo se dice? Sí, malditos, condenados a no poder encontrar la plena realización y a la felicidad, ¿no? Por los valores individualistas, capitalistas, consumistas, de la libertad individual, de esta búsqueda constante de nuevas emociones y demás. Y todo esto realmente, según la premisa de la novela, pues va un poco a contracorriente de encontrar la felicidad, que a lo mejor la podían encontrar hace 500 años las personas que se conformaban quizá con una verdad metafísica que les generaba paz, tranquilidad y que no se la cuestionaban mucho, que no tenían quizá la necesidad de adquirir cosas materiales o de ascender socialmente o de buscar la trascendencia o de inscribirse en la historia o de buscar el ser libres y no ser pues no sé, un simple ahí, ciudadano de un reino, no sé, ¿no? Entonces termina el libro mostrándonos cómo para trascender o poder encontrar la plenitud del ser humano, tiene que trascenderse a sí mismo de una manera que está aquí en el libro, que es a través de la clonación, ¿no? Que es a través de la clonación, pero ya modificando el código genético de una manera en que suprimes, por ejemplo, la sexualidad, que no es el placer sexual, que aparte es súper sugestivo esto, carajo, es pero muy provocador, ¿no? Este, y hay un momento aquí donde lo define de una manera el narrador brutal, ¿no? Hemos roto el vínculo filial que nos unía a la humanidad y estamos vivos. Según los hombres vivimos felices. Cierto que hemos sabido superar los impulsos para ellos insuperables del egoísmo, la crueldad y la ira. De todos modos vivimos una vida distinta. La ciencia y el arte siguen existiendo en nuestra sociedad, pero la búsqueda de la verdad y de la belleza, menos estimulada por el aguijón de la vanidad individual, tienen un carácter menos urgente. A los humanos de la antigua raza, nuestro mundo les parece un paraíso. La historia existe, se impone, reina, su dominio es inevitable, pero más allá del ámbito histórico estricto, la ambición última de esta obra es saludar a esa especie infortunada y valerosa que nos creó, esa especie dolorosa y mezquina, apenas diferente del mono que sin embargo tenía tantas aspiraciones nobles. Esa especie torturada, contradictoria, individualista y belicosa, de un egoísmo ilimitado, capaz a veces de explosiones de violencia inauditas, pero que sin embargo no dejó nunca de creer en la bondad y en el amor. Es extraordinario. No sé, este video ya se extendió. Espero que hayan encontrado algo valioso aquí. Si no han leído este libro, los invito a que lo lean. Es una experiencia que a mí me transformó y que genuinamente les deseo que a ustedes les transforme de la misma manera en que me ha transformado a mí.
son de esos libros que te llevan a cuestionarte muchas cosas. No tienes, esto no es un panfleto, no es que tengas que coincidir con lo que dice aquí, con cómo ve Bruno a las mujeres o cómo vive su vida Michelle. Yo creo que más allá de toda esta reconstrucción social, antropológica, histórica, de esta visión increíblemente interesante que tiene el narrador, ¿no? Porque hay momentos donde la novela parece que es un ensayo, ¿no? Un ensayo, por supuesto, delicioso, ¿no? Es una cosa ahí, francamente, muy disfrutable, ¿no? Y al final también te das cuenta cómo, por eso él habla de la manera en que habla de ciertos temas, ¿no? Porque él representa algo que ya ha trascendido todas estas pulsiones y todas estas vanidades que al ser humano nos limitan, ¿no? Y él ya no las tiene. Y él aparte nos mira desde la distancia, ¿no? Por supuesto nosotros es más difícil que nos veamos porque estamos viviendo esto en tiempo real, en tiempo presente, ¿no? Y ahí radica una de sus cosas como brillantísimas, ¿no? Eh, Porque estamos hablando del presente, pero vistos desde el futuro, ¿no? Con esa distancia, con esa frialdad, en este caso sí como de cirujano, ¿no? Ya no se está entrometiendo tus filias o tus fobias, sino es ahí casi un estudio, ¿no? En fin, estamos en la caverna quizá, en la Matrix, en la simulación, en la dimensión, en el universo, como le quieras llamar. No sé si vamos a poder salir, pero al menos este tipo de libros nos ayudan a despertar, ¿no? Es como el narrador en el club de la pelea, o sea, de repente darte cuenta que estabas dormido. No sé, son libros que no te dan las respuestas, pero ya empezarse a cuestionar y a preguntarse muchas cosas es lo más importante y es mucho más de lo que logran la mayoría de los libros. Entonces, ojalá les guste. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban. Si no son nuevos por acá, los invito a que le pongan manita arriba, le pongan like para saber que vinieron. Si tienen algún libro que los haya transformado, coméntenlo. Queremos, nos pasamos la vida buscando este tipo de libros, ¿no? Entonces, si podemos encontrar más, mejor. Eh, si ya leyeron este libro, no sé, ¿qué se me pasó decir? Sigamos este diálogo, porque son libros que no te los acabas. De verdad, yo a veces regreso a él, no, a veces no lo leo por completo, pero releo ciertos pedazos que me interesan en ese momento y son libros que voy a seguir, yo creo que leyendo. Este es un libro de un estirpe de esos que sigues leyendo toda tu vida, ¿no? Y le sigues encontrando cosas estimulantes e interesantes porque uno mismo va evolucionando, ¿no? No nos quedamos quietos, ¿no es cierto? Es esta cosa de que nos van pasando cosas en la vida y van pasando cosas en el mundo y por supuesto este libro se transforma, ¿no? Porque es una obra que está eh, parte de su grandeza significa que va teniendo diferentes eh, cosas que decirnos. En fin, eh, que sigan teniendo una cuarentena lo mejor que la puedan llevar, ojalá estén bien. Espero poder subir más reseñas ahorita que tengo un poco de tiempo y espero que las disfruten y que lean los libros y que sigamos platicando de libros porque ya poca gente habla de libros de verdad. Nos vemos pronto, chao.